Hola, buenas noches. Mi nombre es Steven Rodríguez y estaré explicando lo que es el teorema de Pitágoras y cómo se aplica a lo que es a los dos ejercicios que nos pidieron. Los ejercicios ya están resueltos, así que solo tendría que explicar. En primero, pues el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar lo que es la hipotenusa, que es uno de los lados faltantes en un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo se conforma por tres cuadrados. La clave acá es que solo sabemos el dato de dos de los lados. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que sabiendo eso, podemos encontrar el tercer lado, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces, la fórmula sería que a al cuadrado es igual a b al cuadrado. Eso nos daría como resultado que sería c al cuadrado. Entonces, según el teorema de Pitágoras, pues la suma de todos estos dos daría como resultado este de acá. Y lo vamos a comprobar pues aplicando la fórmula y otras a lo que son los ejemplos que nos dejaron. Lo primero que hacemos en el ejemplo es pues fijarnos en los datos que nos dan, porque recordando que pues en el teorema de Pitágoras, digamos, original o normal, ya nos dan dos datos, lo que sería un lado y un segundo lado. Y aquí pues nos tienen que dar también algunos datos, o tenemos que encontrarlos. En primero nos podemos fijar que nos dan un ángulo de 32 grados, luego una especie de movimiento de 25 metros hasta, o la distancia de 25 metros hasta el segundo ángulo, que en este caso sería 50 grados. Luego tenemos una distancia hasta lo que es la recta. Aquí sabemos que hay 90 grados, pero no sabemos cuál es la distancia de aquí para acá. Así que pues vamos a ir hallando cada uno de los ángulos y las distancias correspondientes. Listo. Bueno, lo que se tendría que hacer ahora sería identificar nuestros puntos, nuestros datos sería que nos da el propio ejercicio. En este caso sería 32 grados, tenemos 25 de distancia y 50 metros. 50 de ángulo sería. Bueno, la lógica detrás de esto pues es que primero estamos en un punto, nos movemos, avanzamos 25 metros y ahora nuestro nuevo punto es de 50 grados. Entonces, aparte de eso, pues tenemos lo que es la X. La X sería la distancia entre el ángulo recto y el ángulo más cercano, que en este caso sería 50. Esto valdría X, ya que no sabemos cuánto es lo que mide. Y luego tenemos una segunda, que sería el ángulo recto, ¿verdad? La distancia entre el ángulo recto y el ángulo más lejano. Entonces eso se expresaría de la siguiente forma: x más 25, ya que pues tenemos dos puntos, ¿verdad? Tenemos primer punto y segundo punto. La distancia entre el primer punto y el segundo punto ya lo sabemos, pero la distancia entre el ángulo recto y el primer punto no lo sabemos. Por tanto, sería la sumatoria, ¿verdad? Entre una distancia y la otra. Una vez hecho eso, pues podemos proceder a lo que es la segunda parte, que sería ver por qué está utilizando tangente en vez de coseno o las otras que existen, ¿verdad? Pues de entrada tenemos tres, lo que son seno, el símbolo del pescadito, que si no estoy mal se llama teta, que es igual a coseno opuesto dividido h. Luego tenemos coseno,
el símbolo este igual a cateto adyacente dividido h, y luego tangente, el símbolo, igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora bien, la fórmula utiliza tan porque es la que cumple con los requerimientos que se necesita para poder hallar lo que nos hace falta. Y habiendo identificado lo que estaríamos utilizando, solo nos restaría operar. Así que lo primero que podremos hacer es encontrar lo que es la distancia. Bueno, operar el primero, que sería utilizando la distancia más larga con el ángulo más lejano. En este caso se expresaría de la siguiente forma: tangente de 32, que es el ángulo que conocemos, que es igual a h hipotenusa, que no la conocemos todavía, x más 25. Al operar eso tendrían que darnos sobrarnos un dato, y eso lo utilizaríamos más adelante. Así que una forma de operarlo sería multiplicar ambos lados por 25. Sí, por 25. De hecho sería x más 25 para poder despejar la h. Así que vamos a probar. Me quedaría de la siguiente forma: h, que es igual a x más 25 por tangente de 32, y luego estaríamos distribuyendo para que nos dé un resultado final, que sería de la siguiente forma: x por tan de 32 más 25 por tan de 32. Esto sería nuestra primera ecuación. Luego tendríamos que ir al punto más cercano. Nuevamente utilizamos tan por el hecho de que cumple con lo que nosotros necesitamos, o lo correcto sería con lo que nosotros tenemos. Entonces sería h por x pues la distancia que no conocemos, y h pues la tangente que todavía no, el cateto que todavía no conocemos. Entonces esto lo podemos multiplicar a ambos lados por x para que me quede justamente h igual a x tan de 50. Como en el resultado anterior, esta y esta eran mis ecuaciones nuevas, podemos igualarlas, y de esta manera me quedaría de la siguiente forma: x por tan de 32 grados más 25 por tan de 32 me quedaría igual a x por tan de 50. Proseguimos y luego podemos pasar todos los términos de un lado y al otro, quedando de la siguiente forma: 25 por tan de 32 igual a x por tan de 50 menos x por tan de 32. Eso me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como 25 tan de 32 igual a x tan de 50 menos tangente de 32. Y ahora pues podemos despejar, lo cual me quedaría haciendo una división, quedando de la siguiente forma:
x igual a 25, tangente de 32, dividido tangente de 50 menos tangente de 32 igual a 27.56. Y esto lo multiplico, o sea, la altura de la torre es h, o sea, esto es igual a h. Y esto se multiplica por tangente de 50 y nos da un resultado de 32.84 metros, ya que estamos utilizando metros. Bueno, ahora tendremos lo que es el segundo ejercicio, que nos pide hacer casi lo mismo que el ejercicio anterior. Aquí pues somos un topógrafo que con el instrumento que ellos utilizan, teodolito, debemos medir la elevación entre el piso y la cumbre, igual que en el ejercicio anterior, donde no sabíamos la altitud, la altura sería entre el suelo y el piso, ¿verdad? El suelo y el punto más lejano. Bueno, aquí nos dan tres datos de apoyo. Nos dan lo que es 41 grados, que sería el grado más cercano. Luego tenemos 37 grados, el más lejano, y 0.5 kilómetros, que sería la distancia entre un grado y el otro, de los que nos dieron. Y pues aquí nuevamente utiliza lo que es la tangente, que pues su fórmula es h dividido, en este caso sería z más 0.5. La z en este caso sería pues la distancia entre el grado más cercano al... corrijo. Sería, sí, de hecho sí, la z sería la distancia entre el grado más cercano con el ángulo recto. Y z sería pues eso mismo. Y más 0.5, que es la distancia entre los dos grados que ya conocemos. Luego tenemos lo mismo, tangente h dividido z, que pues es prácticamente lo mismo. Sería tangente 41, 41 por ser el ángulo más cercano. Y h pues que no lo conocemos. Y z pues es otra distancia que tampoco conocemos. Que nos dicen que en ambas ocasiones se despeja h y se obtiene. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Pasamos a multiplicar. Movemos lo que es z más 5, z más 0.5, tangente de 37. Y por el otro lado nos quedaría z tangente de 41. Luego nos dice que se igualan los dos últimos resultados y se llega a una ecuación con la que podamos determinar la distancia, que en este caso sería z. Aquí en este caso pues utiliza lo que es z tangente de 41 tal, se despeja z y queda de la siguiente forma. ¿Ya? Aquí como hay un menos, pues lo podemos multiplicar por 0.1. Sí, 0.1, menos 0.1 si no estoy mal, para convertir este 0.5 en positivo, si mal no recuerdo. Y ahora se puede calcular lo que es h por h y z con tangente de 41. Y de esta forma nos quedarían como 2.83 kilómetros de altura.